¿Qué hace al hombre hombre? ¿Su religión? ¿Su ideología política? ¿Sus creencias? ¿Sus posesiones? ¿O acaso ninguna de estas premisas definen al ser humano? ¿Acaso nuestra verdadera naturaleza se encuentra más allá de todo condicionamiento social o ideológico? ¿Acaso subyace en lo más profundo de nuestra alma una consciencia de infinita sabiduría capaz de superar todos los límites que nos han impuesto los dogmas científicos y religiosos? ¿Es posible que el mundo en el que vivimos esté controlado por una fuerza regresiva que inhibe y coarta nuestro ilimitado potencial? Si eres de los que piensan que eso es posible, si piensas que el momento de despertar a la verdad ha llegado, sé bienvenido a la celda planetaria. Muy lejana es aquella época en la que el hombre se hallaba en comunión con la tierra, en plena simbiosis con sus siglos, fusionado en sus esencias. La desnudez del hombre y sus pies descalzos pisando las llanuras de la noche de los tiempos fueron un símbolo del contacto con la madre tierra. Con la evolución de la modernidad, la desnudez fue tomada como un síntoma de primitivismo y vestirse el primer intento para romper ese contacto ancestral. Después dejamos de vivir en cuevas para construir casas, luego pueblos, después ciudades. Los animales dejaron de ser el medio de transporte, creamos tecnología para viajar. Luego dejamos el campo y la caza, nació el comercio. Poco a poco la tierra se divide en propiedades y regiones que pertenecen a diferentes naciones. La tierra ya no es libre de ser habitable. El hombre crece en medios, pero es despojado de sus derechos y una mano invisible devora su dignidad. Es la mano de quien gobierna el mundo, quien dirige y controla su vida en la sombra. Y el hombre lo permite. Tiene miedo. Le han hecho creer que la realidad externa es una amenaza, que el entorno es hostil y necesita sentirse amparado en leyes estúpidas que le alejarán del verdadero sentido de la justicia. Creerá que el gobierno cuida de él y se preocupa como un buen padre de sus hijos. Pedirá un sistema económico que le hará dependiente de cada vez más necesidades. Pedirá un sistema educativo basado en la competitividad y el materialismo, convirtiendo a sus hijos en futuros ególatras, de puertas para afuera, máquinas de hacer dinero, de puertas hacia adentro, unos fracasados emocionales. El hombre ha vendido su libertad a cambio de ser un esclavo cobijado y protegido por un sistema que le dice cómo vivir, cómo pensar y cómo ser. Pero aún podemos sentir en nuestro corazón el eco de una voz que nos dice que algo en este mundo no funciona como debería. Poco a poco empezamos a encajar algunas piezas. Primero son pequeñas casualidades, coincidencias, pero cuando profundizamos en lo que subyace tras los mitos, la historia y las religiones, nos encontramos con unos misteriosos dioses que parecen haber fundado los cimientos de todas las civilizaciones antiguas. Estos dioses serpiente bajados de las estrellas eran conocidos en todas las regiones del planeta. En Sumeria eran conocidos como los Anunnaki, en África como los Chitauri, en Centroamérica los indios Hopi veneraban a los Bhakti, en la India a los Nagas, en Mesoamérica al dios serpiente Quetzalcóatl, en Japón a los dioses dragón. Estos mismos dioses crearon las religiones con un único fin: controlar a las masas, dividirlas, distrayendo su atención con guerras y enfrentamientos entre pueblos y culturas para impedir que el hombre percibiera la manipulación a la que estaba siendo sometido. Detrás de la élite se esconde una genética acusadamente o vinculada a los antiguos Elohim, una genética que han mantenido los reyes a lo largo de la historia desde la antigua Sumeria. Nos podemos remontar a Surbanipal, por ejemplo, hace unos 2600 años, tal vez más, cuando unifica el antiguo reino de Sumer. Nos podemos remontar a los
faraones más lejanos del imperio, cuando mantienen esa genética, los vínculos de sangre, y es un gen predominante. Posiblemente ese gen predominante, aparte y unido a una serie de conocimientos que mantienen en el más absoluto secreto, les permite un poder hacia nosotros bastante importante. Son, como definirían los antiguos griegos, los semidioses. Están a caballo entre los hombres y los dioses. Y es ese gen reptil que tienen el que les permite realizar una serie de prodigios, y es una palabra que no es la correcta, esa serie de cuestiones que les permiten hacerlas a unos niveles sorprendentes: seducir a las masas, cumplir objetivos, con cosas absolutamente ridículas, convencer a todo el mundo de que apunte hacia una dirección. Tienen la capacidad de seducirnos, porque tienen esa iluminación que es acusada. Unido a ese conocimiento que es ancestral, pues así estamos desde hace, ¿cuánto? 5.000 años aproximadamente. La primera ciudad en Catalcuyuk, 10.000 años de antigüedad. Incluso hay algunas que se han encontrado anteriores. La antigüedad del Homo sapiens es de 200.000 años. Estamos hablando desde entonces, ritos reptilianos desde hace 70.000, los primeros en la antigua África se han encontrado. Ahí están desde siempre. Para controlarnos, crearon un sistema para manipular nuestras percepciones, logrando así deformar el verdadero sentido de la existencia, alejándonos de nuestra conexión con la Madre Tierra y del ancestral conocimiento que profesaban los antiguos chamanes o guardianes de la Tierra. ¿Qué nos sucede a los urbanitas, a los que vivimos habitualmente en las ciudades? Bueno, pues que las ciudades están diseñadas para ser cómodas, para ser fáciles, para que no tropecemos, para que no haya lo que nosotros hemos llamado suciedad, polvo, etc. Con lo cual, bien, todo está pavimentado, todo, absolutamente todo está pavimentado, y no simplemente todo está pavimentado, sino que para ahorrar espacio hemos empezado a construir distanciándonos de la superficie. Por otro lado, ya desde hace pues cientos y miles de años, vamos con calzado últimamente muy aislante, plásticos, etcétera, con lo cual te encuentras que nuestra conexión, ¿vale? El polo de conexión que tendría que estar perfectamente conectado a la Tierra en las ciudades, imposible. Hay gente que, bueno, no ha pisado la Tierra directamente en años. Bueno, de la misma manera que un fluorescente con un solo polo conectado no funciona bien, bueno, de hecho no da luz, pues a nosotros nos sucede lo mismo. Simplemente conectados hacia arriba, hacia esta espiritualidad de bien, yo me voy con los ángeles, etcétera, pues tampoco damos luz. Necesitamos estar también conectados con la Madre. En realidad, el ser humano cohabita entre dos mundos. El primero de ellos nos dice que solo existe la realidad del ser espiritual, que formamos parte de un campo de conciencia cósmico, que somos almas habitando temporalmente cuerpos humanos, pero que al morir regresamos a una fuente universal de conocimiento infinito, y aquello que nos debilita es nuestro limitado campo de percepción. La razón por la que estamos siendo manipulados es debido a nuestra errónea identificación con nuestro cuerpo físico. Creemos que solo somos materia. Y es dentro de este proceso de confusión donde este poder oculto ha tejido sobre nuestra mente, como una tela de araña, una matrix holográfica. Una falsa realidad cuyo fin es hacernos dependientes a un sistema de creencias que limite nuestro campo de percepción, para que no accedamos a la sabiduría de nuestra conciencia cósmica, que es lo único que puede hacernos libres. Nosotros no somos este cuerpo y esta mente. Somos una conciencia en movimiento que está creando totalmente lo que ve, y lo que está sintiendo lo está creando. O sea, los físicos están llegando actualmente a través de la física cuántica y otras, de las cuerdas, a conclusiones que los místicos de hace miles de años ya habían llegado. Esto se está comprobando ahora, ¿no? Hemos llegado a que la diferencia entre partícula y onda no está clara. Depende de cómo tú observes una cosa a la otra. Una vez es onda, otra vez es partícula.
la relación entre onda y partícula depende del observador. Digamos que la Matrix sería partiendo de que esta realidad que vemos, si nos ponemos a mirarla y analizarla con microscopio electrónico, nos damos cuenta de unas similitudes muy extrañas entre un átomo y un sistema solar, entre un clúster y una molécula, y partiendo de que solo vemos el 1% de la materia del universo, partiendo de que solo vemos lo que refleja la luz, es decir, esas 3 dimensiones, alto, largo y ancho, y según Stephen Hawking hay 11, y según culturas ancestrales hay muchísimas más, como las notas musicales, infinitas incluso en sí, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, así al infinito. Realmente nos damos cuenta de que esta mesa yo podía atravesarla con la mano porque hay más espacio, vacío que materia en sí, con lo cual nos damos cuenta que, uno, no es el universo, no es lo material lo que realmente pensamos que existimos, sino hay mucho más. Y dos, digamos, dentro de esa materia interestelar, si pudiéramos acercarnos, quizá veríamos cosas que se nos escapan, ¿no? Como que algún protón o algún electrón podía ser un mundo perfectamente, ¿no? Y un átomo podía ser un sol. Con lo cual yo creo que la Matrix es realmente esta sombra, que parece ser que esto es una sombra de lo que realmente es la vida en sí, o bueno, el universo en sí, ¿no? Hay cosas que se proyectan en este mundo material después de haberlas imaginado, y a fin de cuentas estamos hechos con la misma materia que un pensamiento, y sabemos que los pensamientos pavimentan el camino de la realidad, con lo cual podemos ser una consecuencia, una sombra de lo que realmente es la realidad. Por lo tanto, pienso que sí, que estamos en una Matrix, y que la película Matrix, como todas otras películas, se ha hecho pues para un poco para liarnos en definitiva, quizá para darnos algunas claves a algunos, pero no es así como en la película, que estamos conectados con cables por todos lados y tal, pero sí puede haber una similitud muy grande con lo que es la Matrix. Uno de los primeros medios masivos para manipular nuestras percepciones fue la televisión, creada en 1926 por el ingeniero británico John Logie Baird. El objetivo principal de este invento no parece haber variado demasiado en los más de 80 años que sigue vigente y activo en todos los hogares del mundo. El tubo de rayos catódicos que nosotros conocemos como televisión originariamente fue diseñado a principios del siglo XX por una persona cuyo objetivo principal era ponerse en contacto con entidades de este tipo. Aquel tubo de imagen no pretendía ser un emisor de imágenes de televisión, ni mucho menos, sino intentaban entrar en contacto, crear una especie, algo así como el famoso espejo negro que tenía Isabel II o Isabel I en Elizabeth, la reina Elizabeth, y que Láscaris le había proporcionado, con el cual supuestamente hablaba con entidades. Ellos intentaron emular con la televisión, los comienzos de la televisión, ese tipo de cuestiones. Lo que hubo fue, posteriormente, es una diversificación de ese invento y generalización del mismo. Vieron que era un importante medio de control de masas y, por supuesto, bueno, pues fíjate a qué niveles hemos llegado en estos momentos, es alucinante. Incluso si vas por la calle y le preguntas a alguien sobre una cuestión, te va a responder así: no, si es verdad, si lo ha dicho la tele. O sea, te habrás dado cuenta, no es como que fuera el oráculo. Si lo ha dicho la tele, entonces es que es verdad. Pues no tiene por qué ser así. Tal vez la tele nos esté llenando de mentiras para crearnos una falsa percepción de la realidad. Bueno, efectivamente, la televisión original e incluso la frecuencia eléctrica es de 50 a 60 Hz aproximadamente. Esas frecuencias, que son bajas frecuencias, pues no nos hacen demasiado bien. No nos hacen demasiado. Incluso un exceso de televisión nos puede crear paranoias, como así es. Esas frecuencias son muy bajas. Ahora las han aumentado para darle estabilidad y tal, pero siguen siendo frecuencias que son bastante dañinas para el ser humano, incluso para las propias células. Y la psique se ve muy afectada por un exceso de televisión. Y además esta gente ya sabe mucho, sabe cómo manejar los colores, los sonidos, las frecuencias. Bueno. Si estamos en un mundo dual donde la dualidad es lo que rige, y la dualidad es pues en todo, ¿no? El bien, el mal, el blanco, el negro,
Pues podemos decir de que sí, claro, hay grupos que trabajan para el lado dual oscuro, por decirlo de alguna manera, y este lado dual oscuro es el que está en contra de la evolución del lado blanco, ¿no? Cuanto más oscuros seamos, más tardaremos en despertar y más o menos manipulables seremos, con lo cual estos grupos que manipulan la información a todos los niveles, pues cuando el borrego despierte o vaya despertando, su poder se irá disminuyendo. Y esto es lo que hay. Que los microchips lo utilizan, por supuesto. Además utilizan las profecías en su beneficio también, ¿no? El 666, su número de hombre. Entonces el que no tenga el número de hombre, bueno, tú empiezas a investigar y te das cuenta que eso puede ser perfectamente un código de barras metido en un microchip, y entonces tú no podrás ni ir al supermercado a buscar una botella de leche si no tienes ese código de barras. Está en nosotros impedirlo, pero solo a nivel de un cambio conciencial. Pero ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Por qué ha permitido el ser humano ceder a los intereses de unos pocos y ser gobernado como un esclavo? ¿Hasta qué punto somos responsables de esta esclavitud? Si hemos sido víctimas de un engaño, ¿hasta qué punto conocía el hombre las reglas del juego que dictaban los dioses de antaño? No es exactamente que lo hayamos cedido en el sentido consciente de la palabra, sino que a lo largo de la historia una serie de personas con toda la información a priori y desde el principio han ido imponiendo unas pautas de ingeniería social muy claras. Es como cuando empiezas una partida a un juego con el que tu amigo no ha jugado. Le cuentas un poco, mira, tienes que mover las blancas así, las negras así, y luego tiras 3 dados y tal, y empiezas a jugar. Seguro que la primera partida la pierde, y la segunda y la tercera, porque a media partida dices, ¡ay! Me había olvidado de decirte que cuando hay 3 fichas rojas en una casilla azul, claro, porque tú tienes toda la información a priori y las otras personas no tienen ninguna información, ganas siempre. Entonces, bueno, si nosotros nos fiamos de la historia que conocemos, que es un poco anterior al advenimiento de la civilización egipcia, y pensamos en esos pueblos, pues, bueno, todavía muy anclados en el misticismo, el culto a los dioses, las fuerzas naturales vistas como dioses, etcétera, etcétera. Bueno, si a esta gente, por hablar de un tópico muy clásico, se les aparece un ovni, aparecen 3 seres dorados que flotan y les dicen, a partir de ahora cultivaréis trigo. Pues oye, y lo vais a hacer así, si no os exterminaré. Pero bueno, esta gente no se van a plantear nada más, sino que dejarían de hacer cualquier cosa que estuvieran haciendo para seguir el dictado de su Dios. ¿Vale? Su Dios está jugando esta partida en la que él tiene toda la información, una información que le da su tecnología, su posicionamiento, su nave, su experiencia, etcétera, el conocimiento de la ingeniería social, y esa pobre gente, pues lo único que hacen es decir, vale, pues vamos a jugar con las reglas que nos han dado. Entonces, no creo que sea una cuestión de ceder el control, sino que es una cuestión de que gente que lo tenía todo, ¿de acuerdo?, nos ha ido engañando. Llegados a este punto, uno se pregunta, ¿cuál es la clave para salir de Matrix? ¿Dónde está la luz al final del túnel para acceder a la libertad del ser y no ser alcanzado por esta manipulación de nuestra psique? ¿Es posible salir de Matrix? De la Matrix se puede salir. He tenido conversaciones con gente que ha salido de la Matrix, sobre todo en estados alterados de conciencia, que se obtienen con técnicas. Algunos utilizan la ayahuasca, el peyote, otros utilizan técnicas de yoga como por ejemplo el anapanasati, otros utilizan técnicas, pero tienes que hacer una frecuencia, un cambio de frecuencia de tu yo. Se puede hacer de esas diversas maneras, y cuando entras en ese cambio de frecuencia accedes
a lo que realmente hay. La gente que ha ido fuera de la Matrix, he tenido ocasión de cambiar puntos de vista con ellos, me han contado que los colores son más vívidos, los olores más intensos, las sensaciones muy profundas, percibes a la gente sin hablar, o sea, es como una especie de una realidad mucho más intensa. Ellos dicen que la auténtica realidad es el otro lado. Esto que vemos es una especie de sueño, de nube, pero bueno, esto es inmemorial. El libro de los muertos tibetano ya hablaba de ello con los bardos. Esto es inmemorial. Acceder fuera de la Matrix se puede conseguir, pero vivimos en una sociedad en la cual el ser humano no solo quiere salir de la Matrix, sino que la defiende hasta la muerte. Y ese es el problema. La gente defiende la Matrix, lucha por ella, incluso mataría como ha matado por la Matrix. Quieren estar aquí, se sienten bien, se sienten a gusto, quieren vivir en este sueño, cuando esto es efímero, totalmente, a todos los niveles. Bueno, es que para mí la Matrix, lo que llamamos la Matrix, es un programa que es lo que forma esta realidad. Y para mí liberarme de un juego al que he querido aceptar jugar es un poco absurdo. Es como querer jugar al Monopoly y luego estar pensando todo el tiempo en cómo liberarte de ese juego. Pues te levantas de la mesa y te vas. Claro, entonces no es que esté hablando de que todos hagamos el acto de pegarnos un tiro, pero es que quizá porque no queremos morir, pero queremos estar aquí, la respuesta no es pegarse un tiro, es estar aquí, pero estar aquí con la conciencia de que esto lo hemos creado nosotros, es el juego que hemos creado, el que hemos querido venir a jugar y disfrutarlo y divertirnos de verdad, en vez de dejar de ser víctimas de él. Yo creo que todo lo que podamos imaginar existe y el ser humano tiene la posibilidad de integrarlo a esta matriz, a este programa. Si yo no lo creo, no existe. Si yo lo creo, existe para mí. Si no lo creen los demás, solo existe para mí. Estoy loco, me encierran tal vez. Si convenzo a una masa crítica, existe para todo el mundo. Y entonces, pues de repente la Tierra es redonda, nadie la ha visto, solo los astronautas que han salido, pero nos lo hemos creído todos. Hubo un tiempo que te quemaban por creer eso. Bien, la realidad que creemos conocer, yo creo que no está sujeta solamente a la tercera dimensión física, que con nuestros 5 sentidos podemos percibir, sino que en realidad nos movemos en diferentes frecuencias de vibración. La realidad se podría como compartimentar en diferentes dimensiones. Vivimos en mundos dentro de mundos. Y si esto es así, y no tenemos motivos para pensar lo contrario, lo más lógico del mundo es pensar que el universo, las estrellas, los planetas, de alguna forma no sean otra cosa que un reflejo de nosotros mismos, macro y microcosmos. Lo que sucede allá arriba tiene unas consecuencias aquí abajo, sea a nivel energético o a nivel de diferentes acontecimientos. Si el hombre está sujeto a estos ciclos cósmicos de renovación que va gestando cada cierto tiempo, y de alguna forma, tanto físicos cuánticos como académicos nos están diciendo de que desde el centro galáctico, la galaxia de Alcione, nos está llegando una eyección en masa de energía, de partículas de alta densidad, que de alguna forma pueden transmutarnos a nivel genético, a nivel celular y a nivel de conciencia, pues yo creo que realmente estamos en la antesala de una transformación sin precedentes en la historia del ser humano, a todos los niveles. Y la forma de salirse de ella, yo creo que es empezar a darse cuenta de estas realidades cósmicas o estas realidades que estamos hablando, y quizá la única forma de salir es salir un poco del sistema, en la medida que se pueda. No podemos salir 100%, estamos en un mundo material y hemos querido venir a este mundo para realmente hacer un trabajo material, pero salir del sistema, como muchos lo han intentado y algunos lo estamos intentando en parte, en lo que no sea meramente imprescindible, pues bueno, pienso que es una buena forma. Yo creo que primero es informándose y después tratando de salir de este sistema. Como decía, creo que era Krishnamurti, no es sano estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Si nosotros creamos la realidad a cada instante, entonces la clave para salir de Matrix no puede hallarse más allá de nuestros actos, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Todo el mundo habla de despertar de conciencia y yo digo constantemente en mis conferencias, la palabra conciencia viene de una palabra latina, conscientia, que significa más o menos algo así como
la reunión del saber, de la sabiduría, de las ciencias, del conocimiento. Si esa palabra, tú vas más atrás en la etimología, te das cuenta que esa palabra es una traducción de una palabra griega, sineidesis. Sineidesis significa con capacidad de imaginar, es decir, conciencia es igual a capacidad de imaginar. Así que cuando hablamos del despertar de la conciencia, estamos hablando del despertar de la capacidad de imaginar, del empezar a usar la imaginación para escoger lo que queremos vivir. Es ir a mi taller a pintar la pintura que yo quiero experimentar, no encontrármela cada día sin saber qué hace ahí, sin recordar que la pinté yo. El despertar de conciencia para mí es el reapropiarse del poder de usar nuestra capacidad de imaginar para escoger una realidad propia y generarla desde nosotros, desde conscientemente, desde nuestro poder de escoger libremente y jugarlo desde el principio hasta el final. Así que lo que está pasando hoy en día es que la gente cada vez más se está dando cuenta al despertar que ellos tienen el poder de crear su realidad y empiezan a usarlo. Una vez más, por eso estoy emperrado siempre en hablar de que todos somos artistas, porque estamos creando esta realidad desde el inconsciente. Y hacerse consciente es usar la capacidad de imaginar libremente. Esa es mi forma de pensar. Y es el camino realmente, el camino que estamos abrazando ahora. Detrás de las grandes crisis están las grandes oportunidades, los grandes retos de cambio, y creo que nos encontramos en un proceso, desde luego, importantísimo para hacer un salto evolutivo sin precedentes en la historia. Sumándole a todo esto el deseo que casi toda la masa de seres humanos en el mundo actualmente tenemos para hacer este salto cognitivo, este cambio de conciencia, yo creo que no es una cuestión de ser optimista, sino de pura lógica. Yo creo que realmente lo vamos a conseguir, vamos a salir de, digamos, esta matrix holográfica de manipulación de nuestras percepciones, y creo que la gente se va a dar cuenta de que todas estas limitaciones que nos han impuesto no forman parte de la verdadera naturaleza del ser humano. El ser humano no es una criatura limitada. Nos han intentado hacer creer que no somos nada. El ser humano es una criatura con un potencial ilimitado. Y es momento ya de que empecemos a tomar conciencia de nuestra propia grandeza, de nuestras grandes posibilidades. Y no caer más en este engaño, en este embuste de hacernos creer que no somos nada más que criaturas biológicas sujetas a instintos destructivos. Somos algo más que todo esto, y sobre todo hay algo que está más allá de la mente humana, que es el alma. Claro, cuando hablamos de alma parece que estamos hablando de algo muy complicado, algo que está muy lejano a nuestra capacidad de comprensión. Sin embargo, hay una cita muy interesante que dice: el alma está más cerca de ti mismo que tu propia piel. De alguna forma, el alma no es algo que esté ubicado en un punto concreto de nuestro cuerpo, sino en todos. Según antiguos textos tibetanos, el ser humano posee más de 350.000 chakras secundarios, o también conocidos como nadis, y que de alguna forma estos chakras se hayan distribuidos en una fina red de canales a lo largo de nuestros 7 chakras principales. El primero de ellos, el chakra sacro, recorriendo todo el cuerpo hasta la coronilla, el último chakra en el extremo de nuestro cráneo. Claro, estos 350.000 nadis que se redistribuyen por todo nuestro cuerpo y son como canales de emisión y recepción de estas frecuencias cósmicas que nos van llegando, de alguna forma son como un indicio, como un síntoma de que el ser humano está programado, diseñado, configurado para, después de toda la manipulación que tú quieras ponerle a nivel mental, al final el hombre está diseñado, destinado para alcanzar la iluminación, para alcanzar el autodescubrimiento del ser interno. Porque tarde o temprano, con todos estos 350.000 nadis que poseemos, que no son otra cosa que canales de manifestación de nuestra propia alma, y que son los encargados de, digamos, traer hacia nuestro estado consciente el conocimiento de quiénes somos y hacia dónde vamos. Porque queda clarísimo que el ser humano no solamente somos este cerebrito atrapado a la biología de los ciclos orgánicos, somos algo mucho más grande. Somos pura energía, pura manifestación de algo que desde luego nos trasciende a nivel material.
Algunos lo llamarán Dios, otros arquitecto cósmico, otros conciencia universal, pero está claro que hay una inteligencia que de alguna forma da soporte a la vida, y nuestra máxima pretensión, nuestra máxima misión debería ser conocer cuál es la finalidad de esta inteligencia superior que nos rige, para finalmente comprender cuál es nuestro papel en el universo. Distracciones en un teatro que no es real. Si empezamos porque el teatro no es real, todo lo que incluye ese teatro no puede ser real. Si las distracciones en ese teatro que no es real, lo que nos están impidiendo es saber nuestra auténtica realidad, nuestra auténtica identidad, llegará un momento en que tenemos que ser conscientes de que son distracciones dentro de un, como decía, de un teatro que no es real. O sea, cuanto más nos distraigamos en las distracciones, más nos vamos a inmiscuir dentro de una obra que es una ficción. Porque esto es una ficción. Todo lo experimentado en este plano y en otros es una ficción. Todo lo que se pueda describir mental o intelectualmente, es una ficción creada por la mente. Entonces, llega un punto en que dice, señores, yo ya no juego. Yo ya no juego. No me voy a distraer más. Porque realmente, el punto está, si yo esta noche me voy a dormir, y por decirlo coloquialmente, me muero, ¿dónde quedan los extraterrestres, los Anunnakis, los implantes, chips, el Blue Beam y demás? Dígame usted, ¿dónde queda todo esto? Este sería el punto para mí. El punto sería básicamente este, ¿no? Investigar qué es lo que soy realmente y qué es lo que estoy haciendo y experimentando aquí, y cómo lo estoy experimentando, y sobre todo quién o qué es el experimentador.